Coronavirus, pandemia, crisis sanitaria y nuevamente crisis social y económica cuando muchos no habían salido todavía de la anterior crisis. Nos dijeron que nada volvería a ser lo mismo, tampoco la respuesta europea, porque en el ambiente aún perduraba la gestión y la supuesta salida de la crisis financiera de 2008 con los supuestos rescates de la Troika. Hace ahora un año este Parlamento Europeo discutía sobre si la reconstrucción europea post-pandemia debía de ser financiada con eurobonos, con préstamos o con condicionalidad, o con todo a la vez. El resultado de aquel debate fueron los fondos Next Generation. Gobiernos frugales y mediterráneos del este y del oeste, progresistas o conservadores, todos salieron contentos con la propuesta. Hoy esos fondos están llegando ya a los Estados miembros y más allá de la propaganda institucional y de los discursos euroentusiastas de algunos, muchas preguntas siguen hoy todavía sin resolverse. ¿Serán suficientes estos fondos para reconstruir lo que la pandemia ha destruido? ¿Qué va a reconstruirse exactamente? ¿A cambio de qué? ¿Quién se beneficiará más de esta reconstrucción? Y más importante, ¿quién la pagará y a costa de qué? De todo esto hablaremos hoy en Clave Internacional. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional. Este será justamente el último de esta primera temporada y empezamos este último programa justamente para hablar de fondos europeos. Unos fondos europeos que marcan la agenda política no solo en el Estado español, sino en el conjunto de Europa. Y para eso tenemos a José Gusmão, que es coordinador de ECON, de la Comisión de Economía, vicepresidente de la Comisión de Economía y miembro, eurodiputado del Bloco de Esquerda. Bienvenido, José. Hola. Bueno, la verdad es que ahora que en cierta medida prácticamente todo parece que son los fondos europeos, las Next Generation. Antes de meternos en lo que sería harina, ¿no?, del debate de estos fondos, te queríamos preguntar justamente sobre la cantidad. Lo digo porque se han dicho que eran unos fondos históricos, ¿no? Eran unos fondos para la reconstrucción de Europa después de que realmente hemos vivido una de las peores pandemias. ¿Son suficientes estos fondos? Bueno, no. Y la posición inicial del Parlamento exigía un fondo de 2 millones de millones como una dimensión ajustada a la dimensión de la crisis. Y eso estaba, bueno, sincronizado con lo que decía, por ejemplo, la OCDE. Y lo que tenemos es un poco más que un sexto de esto, porque me parece que no podemos contar los préstamos como una parte de la respuesta, porque instrumentos de deuda ya los teníamos y la Banca Central Europea ha reforzado su programa de compra de deuda pública. Entonces ya teníamos mecanismos de deuda. Lo que se hablaba era de tener un instrumento de financiamiento europeo a fondo perdido. Y eso lo que tenemos son los 360 millares de millones. Bueno, y mismo esta parte del fondo que estamos llamando de subvenciones es deuda, en este caso deuda mutualizada, deuda europea, que vamos a tener que pagar con recursos propios que no sabemos si los tenemos. Entonces, las subvenciones pueden también ellas venir a ser deducidas de presupuestos futuros. Y en este caso, seguimos hablando de deuda. Y si será o no deuda mutualizada, de hecho, lo veremos más adelante si no tenemos los recursos propios. De hecho, yo sé sobre eso, ¿no? Lo digo porque hubo un gran debate, ¿no?, sobre el tema de la deuda mutualizada. El gran debate en abril del año pasado era eurobonos o MEDE, ¿no? De hecho,
Lo que sí sabemos es que tenemos MEDE, de hecho esa mitad corta de los fondos están vinculados al mecanismo del MEDE, pero lo que son transferencias directas podría ser considerado como eurobonos. Sí, bueno, siguen lo mismo principio, porque es deuda que es emitida por la Comisión, entonces beneficia de tasas muy bajas. Pero hoy esa no sería el principal cambio, porque lo que la Banca Central Europea está haciendo ha resuelto, por lo menos provisoriamente, el problema de las diferencias entre las tasas de financiamiento de los Estados miembros. Pero si llegamos a un punto en que esta deuda mutualizada tendrá que ser deducida a los presupuestos, lo que va a pasar es que, porque los Estados miembros que benefician más con el presupuesto van a ser más perjudicados, entonces la dimensión de mutualización se pierde un poco. No en las tasas, pero sí en los montantes. Incluso había partes del presupuesto que estarían más afectadas que otras, ¿no? En teoría la PAC, por ejemplo, estaría más afectada que otro tipo de fondos, ¿no? Sí, pero eso sería un debate a tener en este momento, en un momento futuro. Hay una resolución del Parlamento que dice que no queremos que los fondos de cohesión sean afectados en este escenario, pero esa es una posición del Parlamento. Sí, y no vinculativa. Después sobre la dimensión, porque estos números pueden parecer un poco abstractos a la gente, hay que compararlos lo que, por ejemplo, están haciendo los Estados Unidos, que han aprobado ahora un plan de casi 2 billones, bueno, cercano de lo que queríamos nosotros, y por encima de una actuación de la Banca Central norteamericana, la Fed, que hace cosas que en la Unión Europea son tabú. Por ejemplo, el financiamiento directo por emisión monetaria de las familias. Eso tiene un impacto, un impacto macroeconómico muy relevante y social también muy relevante. Por ejemplo, la renta media de las familias norteamericanas ha de hecho subido un poco, sobre todo en el inicio de la pandemia. Entonces, ellos tienen un programa presupuestario mucho más fuerte que la Europa, en un contexto en que tienen también una política monetaria mucho más agresiva. Y había una cosa que a mí me llamó la atención, además, cuando empezamos justamente la legislatura, había una especie de fiebre verde, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que aprobamos de la nueva comisión de Ursula von der Leyen fue justamente el New Green Deal, ¿no? ¿Qué ha quedado del New Green Deal después de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha quedado, sobre todo, de ese macro, podríamos decir, macroproyecto económico, de cambio de modelo productivo y demás? ¿Eso está en Next Generation, en estos fondos? ¿Cómo estaría? O sea, ¿o se ha olvidado? Bueno, el proyecto inicial del Green New Deal tenía algunos puntos interesantes, pero muy pocos recursos financieros. Lo que ha pasado hasta hoy es que tenemos un poco más de recursos financieros, pero todavía estamos todavía muy lejos de la dimensión de inversión pública de que necesitaríamos para hacer este cambio, porque la Comisión sigue haciendo
lo que algunos economistas han llamado de alquimia, que es decir, bueno, vamos a invertir esto y después con los privados esto se va a convertir en esto. Y en la propuesta inicial del Plano Verde Europeo, la dimensión de esta multiplicación era ridícula. Y sigue siendo ridícula, mismo si ahora tenemos un poco más de recursos financieros públicos europeos porque tenemos el PRR, el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Bueno, y en este punto estamos un poco mejor. En el punto de lo que es definido como inversión verde, hemos perdido mucho. Porque en la propuesta inicial del Plano Verde Europeo teníamos un principio que se llamaba el principio del do no harm, que podríamos decir que era un principio un poco genérico y abstracto, y lo hemos criticado en ese momento, pero nos daba un poco de margen para, en primer lugar, impedir que los fondos europeos sigan siendo utilizados como tienen sido utilizados en los últimos, bueno, desde siempre, para inversiones en la industria fósil. Y lo que ha cambiado, la expresión se ha convertido en do no significant harm, no hacer daño significativo. Y bueno, y aquí entramos en una zona gris en que en todo es posible, y estoy convicto que todo será posible. De hecho, es curioso cómo hemos cogido en cierta medida el mantra del New Deal, ¿no? de Roosevelt, le hemos puesto el verde, ¿no? Pero no hemos cogido un elemento central del New Deal de Roosevelt, ¿no? Que es justamente el tema impositivo. O sea, el New Deal de Roosevelt fue posible gracias a que Roosevelt llegó a aumentar un 94, o sea, hasta el 94% las tasas impositivas sobre grandes fortunas y sobre el capital, ¿no? Eso ahora mismo sería imposible. De hecho, estamos hablando de unos fondos que no vienen aparejados de mecanismos de aumento de la financiación pública, o por lo menos de combate de la cuestión de fraude fiscal, paraísos fiscales, elementos que son claves justamente en la arquitectura económica de la Unión Europea. Sí, bueno, de hecho, si hacemos en un punto la expresión New Deal ha caído, porque si vamos a hacer un paralelo histórico, no queda nada. El New Deal tiene un plan centrado en la inversión pública, en la regulación financiera, tiene una regulación muy importante de la separación entre la banca comercial y la de inversión, una componente fiscal. Bueno, y lo que tenemos en el Plano Verde Europeo es nada de ninguna de estas cosas. En los Estados Unidos lo que se está haciendo está un poco más próximo, mismo si tenemos también mucha propaganda mezclada. Y bueno, después tenemos señales muy preocupantes. Por ejemplo, el hecho que la Comisión ha contratado a BlackRock para asesorarla en normas de gobernación de empresas. Bueno, una de las cosas en que BlackRock va a asesorar la Comisión es el desarrollo de la famosa taxonomía, que bueno, es básicamente lo que dice que es inversión verde y gasto verde y lo que no es. O sea, el mayor fondo buitre del mundo
Eso. asesorando a la Comisión Y Europea. uno de los que tiene más intereses en la industria fósil Justamente. específicamente. Los ambientalistas le han llamado como poner a... Al zorro a cuidar a las gallinas. Eso. Lo buscaban. Es totalmente eso. Y hay otro elemento que yo creo que es clave, ¿no? en el tema de los fondos de Next Generation, porque alguna vez alguna gente piensa que esto es como dinero gratis, ¿no? Primero, ese dinero lo vamos a pagar nosotras y nosotros, eso es evidente, a través del presupuesto de la Unión, deuda y demás, pero incluso esas transferencias directas hay un debate muy importante. ¿Tienen condicionalidad o no tienen condicionalidad? Porque tendríamos dos fondos. El primero, transmisiones directas, ¿tiene condicionalidad? Sí. Bueno, en el regulamiento hay cosas que son básicas en todos los fondos europeos, como por ejemplo los fondos tienen que ser utilizados para las inversiones y las reformas que hayan sido acordadas y que estén en el plano nacional. Hay límites mínimos para la inversión verde y para la transición digital. Estas son cosas que han sido consensuales. Bueno, no consensuales porque la extrema derecha se opone a la inversión verde, pero han tenido un largo... han sido sostenidas por muchos grupos. Y después tenemos un punto que ha quedado peor después de la negociación en el Consejo, que es la implementación de las reformas propuestas en el semestre. Reformas estructurales. Estructurales. Eso ha quedado con mucha fuerza en el regulamiento después de la aprobación en Consejo. Y esto incluye, por ejemplo, la no reversión de reformas estructurales que hayan sido aprobadas en el pasado. Por ejemplo, te pregunto sobre esto, que es importante, además, en el debate que tenemos en España. Reforma laboral. Eso. Eso no se podría, según la condicionalidad de los fondos europeos, no se podría revertir, ¿no? Eso. La Comisión puede argumentar que medidas de legislación laboral que reviertan lo que ha sido hecho por gobiernos anteriores, y no estamos hablando de lo que está pactado en los planos nacionales. No es, bueno, eso también puede pasar, eso también puede pasar. Pero la reversión de medidas anteriores, por ejemplo, en Portugal, medidas de la Troika, en España, medidas del gobierno de las derechas, y sabíamos que ha sido discutido con el gobierno español. Medidas que reviertan reformas que han sido recomendadas por la Comisión Europea por el semestre europeo, pueden originar recortes en los fondos. O sea, si el gobierno de coalición tenía un acuerdo que era derogar la reforma laboral, según esto, si quiere seguir recibiendo fondos, no podría derogarla, ¿no? Eso sería más o menos. Y luego nos llegó también el tema de la condicionalidad del semestre europeo, porque claro, el semestre europeo hace aportaciones diferentes a cada país, ¿no? Pero a España nos llegó el tema de las pensiones, ¿no? Sobre todo la ampliación del pilar 2 de pensiones. Eso estaría también encima de la mesa con la condicionalidad blanda. Sí, me parece que es importante comprender cómo funciona en realidad el mecanismo de la condicionalidad. Normalmente no vamos a ver gobiernos con recortes en los fondos. Es una decisión políticamente muy difícil y aún más difícil cuando hablamos de España, que es una de las mayores economías de la zona euro. La función es de condicionar los planos que son presentados por los gobiernos, es condicionar la acción gobernativa. Y en lo que toca al mundo del trabajo, me parece que la mayor prioridad de la Comisión es solo impedir reversiones. El mercado de trabajo
ya han hecho mucho, vamos a quedar como está, no revertir. Me parece que las mayores ofensivas a que vamos a asistir serán en los sistemas públicos que pueden generar más ganos privados. Y eso es salud y pensiones. Y en las reuniones yo estoy en el grupo de trabajo que acompaña la implementación de los planos de recuperación y resiliencia del Parlamento, y los representantes de la Comisión son muy claros en decir, bueno, vamos a estar mirando con mucha atención a lo que pasa en los sistemas de pensiones. Y el argumento es siempre la sostenibilidad, pero sabemos que es la agenda histórica de la Comisión en este punto. ¿Cómo se gobernarán estos fondos? Porque tú has dicho que es muy difícil que se puedan revertir, ¿no? Pero ¿cómo se van a gobernar? Porque en teoría lo que nos había llegado a la mayoría es que ahora habrá un primer ingreso de fondos y el resto de fondos estarán condicionados a lo que estábamos hablando, a la no regresión en reformas laborales y a la liberalización del sistema de pensiones y otros sistemas públicos. ¿Eso quién lo decidirá? Bueno, digo, ¿quién decidirá que se está cumpliendo? O sea, que se va bien, que se sigue ingresando dinero o que no. Tendremos dos mecanismos. Ahí tendremos equipas de apoyo técnico de la Comisión, y nosotros hemos votado contra este punto porque es una reminiscencia del tiempo de la Troika, en que las equipas técnicas de la Comisión eran las más relevantes. Y después la decisión política es tomada por la Comisión y por el Consejo. Concilio. Sí, Consejo, sí. Consejo. Y eso quiere decir que el hecho que los fondos no llegan de una vez, van llegando, crea un mecanismo de presión permanente, sobre todo porque tienes estados que van a tener un activismo sobre los planos de otros países. Eso pasa, por ejemplo, con los frugales, que lo han dicho desde el inicio. Muy bien, vamos a tener el fondo, pero los Estados miembros, sobre todo del sur de Europa, van a tener que hacer las reformas estructurales. Entonces, en este momento, aparentemente está todo siendo muy pacífico, pero vamos a tener presiones, y lo que me preocupa no es tanto las presiones más visibles, sino las presiones menos visibles de las equipas técnicas de la Comisión y de otros gobiernos. De los hombres de negro. De lo que han sido considerados siempre los hombres de negro cuando la troika. Esos mismos. Esos mismos, ¿no? De hecho, parece que hemos dejado una troika para tener 27 troicas, ¿no? O sea, claro. O sea, yo no sé si prefiero a Merkel o a Holanda marcándote justamente en el tema de pensiones, cuando Holanda es el primer país en el mercado de pensiones privadas, ¿no? Lo digo justamente para las pensiones públicas españolas. Sí. Bueno, hay gobiernos que no hacen secreto ningún de su voluntad e intención de utilizar el fondo para imponer una agenda ideológica. Y me parece que hoy algunos de los gobiernos en el Consejo son casi tan peligrosos como la Comisión. Para ir terminando, José, te voy a hacer como unas preguntas, prácticamente pregunta-respuesta. ¿Ha muerto el neoliberalismo en Europa? No, de todo. No. Estamos hablando de la gobernación económica y se está preparando el relatorio que ha sido aprobado, es para que quede todo básicamente lo mismo. ¿Los hombres de negro son parte de la historia o siguen muy vivos? Siguen siendo parte de la historia. Sí, ¿no? Y bueno, ¿qué votó la izquierda con estos presupuestos, con estos Next Generation? Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque siempre hemos defendido un instrumento de este tipo,
y sobre todo con una dimensión de mutualización de deuda. No hemos votado a favor por lo que hemos hablado, por la condicionalidad y porque los números de este fondo quedan muy lejos de lo que necesitamos. Y entonces lo que pasa es que las economías que tienen más margen de financiamiento han tenido sus programas nacionales, como ha pasado con Alemania y otros, y Francia también, y otros países no están más dependientes de un financiamiento europeo muy insuficiente. Lo que esto quiere decir es que vamos a tener una Unión Europea más desigual después de la pandemia de lo que ya teníamos antes. Y una última pregunta. Si un país accede a lo que sería el segundo paquete de los fondos europeos, el MEDE, el mecanismo justamente de deuda, ¿sería igual que el 2008? O sea, ¿estaríamos ante una intervención de la economía de ese país o no? Bueno, lo veremos. Me parece que hay un tipo de imposición que no es políticamente posible, sobre todo hacia algunas economías. Eso ya ha pasado en la crisis financiera. Lo que se ha hecho a Grecia no se ha hecho a otros Estados miembros con más músculo político y económico. Pero me parece que ahora la preocupación principal de la Comisión son los sistemas públicos, la salud, las pensiones y las reformas estructurales, porque hay una comprensión de quien dirige la Unión Europea que si tenemos exactamente la misma respuesta, bueno, entramos las posibilidades de colapso son muy grandes. Entonces, tenemos instrumentos que son un poco diferentes porque la gravedad de la situación a eso obligan. Entonces, muda alguna cosa para que quede todo lo mismo. Pues justamente con eso me quedo, yo sé, con que al final vemos mecanismos algo diferentes a lo que fue la crisis del 2008, pero los objetivos siguen siendo lo mismo, van a por todo, van a por nuestros sistemas públicos de pensiones, de sanidad, realmente hacia nuestra vida. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado en este último programa de la primera temporada de Enclave Internacional. Esperemos seguir contando contigo para otros debates. Seguro. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos justamente hoy, viernes, pero espero que nos volvamos a ver en septiembre. Y hasta entonces, pues nada, a disfrutar.